Muy buenas. Estamos rematando el tema. Es momento, ahora que ya hemos visto todo, es momento de trabajar algunos verdaderos falsos sobre el movimiento armónico simple. Vamos a empezar por este. Verdadero, falso y razona la respuesta. En un movimiento armónico simple, la elongación es mínima cuando la velocidad es nula. Bien. En un movimiento armónico simple, y en los verdaderos falsos siempre vamos a recurrir a un dibujo, porque en el verdadero falso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que decir, primero, tenemos que exponer un argumento y después de exponer el argumento ya decimos si la afirmación es verdadera o falsa. Muchas veces decimos, bueno, pues primero digo si es verdadero o falso y después ya doy la explicación. Y ahí es cuando la gente crea su bloqueo mental, ¿sabe? Pone aquí el cerebro en pause y claro, es que aunque intenta continuar con el proceso mental, se da cuenta de que ahí se bloquea. ¿Por qué se produce ese bloqueo? Pues dice, ¿cómo voy a razonarlo si ni siquiera sé de primera si es verdadero o falso? Exactamente. Exactamente. Ahí es donde la estamos cagando, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es madurar un poco la pregunta. ¿Cómo se madura la pregunta? Pues jugueteando un poco con ella, pensando en lo que ya sabemos, y a ver si pensando en eso que yo ya sé, me viene un poco de luz y me doy cuenta de si la pregunta es verdadera o falsa, ¿vale? Entonces, recomendación importantísima que os hago. En todos los verdaderos falsos, voy a empezar a bucear en mi mente. ¿Cómo buceo en mi mente? Con un dibujo. Porque el dibujo os va a ayudar a ordenar un poco las cosas. Os va a ayudar a recolectar imágenes de lo que hemos visto nosotros en el tema. Y a clarificar algunas de las cosas que me mencionan. Y segundo, trato de redactar un argumento. ¿Vale? La mente funciona a 1000 por hora. Y en ese proceso de funcionamiento, muchas veces, a lo mejor nosotros, para explicar bien un verdadero o falso, necesito esto, esto y esto, ¿vale? Que está en nuestra mente. ¿Vale? Y como la mente funciona tan sumamente rápido, no somos capaces de soltarlo de manera ordenada. Me vienen un montón de cosas ahí a la mente y lo estoy soltando desordenado y en definitiva al final lo que hago es ser incapaz de crear un argumento sólido. Y eso es porque tenemos mentes que funcionan rapidísimo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a poner la mente a cámara lenta. ¿Cómo se pone la mente a cámara lenta? La mente se pone a cámara lenta escribiendo. ¿Vale? Si uno escribe, va viajando por la mente mucho más despacio y entonces así es capaz de coger lo primero que necesita, lo segundo que necesita y lo tercero que necesita para redactar su argumento. Esto que os estoy diciendo yo no me lo invento, no es algo que diga esto es así porque le he dicho Carlos, no. Esto se llama neurociencia. ¿De acuerdo?
Y vale que yo sea un friki de esto y me haya visto todos los documentales de redes del señor Punset, que en paz descanse. Pero, oye, que es así, lo dicen los neurocientíficos. Lo que tenemos que hacer es aprovecharlo a nuestro favor. ¿Vale? Ahora, cuando ya sepamos lo que necesito y haya redactado un argumento y tenga un dibujo que, si no soy Cervantes redactando, pues mira, por lo menos tengo un dibujo que apoya lo que yo quiero decir. Cuando ya tenga yo eso creado, después ya digo si la afirmación es verdadera o falsa. ¿Vale? Porque que sepáis que decir solamente si es falsa o verdadera no supone puntuación, ¿vale? No, es decir, si yo os doy una afirmación y os dicen que es verdadera, y decís que es verdadera o falsa, da igual que hayáis acertado o no. Eso es como echar la quiniela. O sea que tenéis un 0 igualmente. Lo que hay que hacer es dar la justificación. Eso es lo importante. Y si tú das la justificación y luego fallas, quizás si el fundamento teórico que tú has contado es correcto, entonces, aunque falles, es decir, aunque no tengas la conclusión correcta, seguramente tengas algo de puntuación. ¿Vale? Y más si además pones un dibujito. Entonces, hay quien nace sabiendo ya hacer verdadero o falso. Dice, yo soy un hacha en esto, pero hay quien no nace sabiéndolo. Y a quien no nace sabiéndolo, hay que enseñarle. ¿Cómo se os enseña? Bueno, al fin y al cabo, solamente voy a tratar de crear disciplina mental. Así que vamos al lío. Esto os lo cuento así la primera vez, ya en el resto de temas no contaré esto. Voy a tratar de relacionar la elongación y la velocidad de alguna manera. Lo primero hemos dicho que iba a ser creando un dibujo. Yo voy a representar un movimiento armónico simple y en vez de hacer el dibujo directamente, pues podemos decir, imaginemos una partícula gobernada por un movimiento armónico simple. ¿Vale? Voy a tener una partícula que está oscilando alrededor de la posición de equilibrio entre un punto de elongación menos A y un punto de elongación más A, que se conocen como extremos. ¿Vale? La partícula se está moviendo alrededor de esa posición de equilibrio, como ya hemos mencionado, y puede ir ocupando diferentes posiciones, es decir, puede tener diferentes elongaciones. La elongación S es la posición que ocupa la partícula en cada instante. ¿Vale? Así, cuando la partícula esté aquí, diremos nosotros que la elongación es nula. Si la partícula está ahí, diremos que su elongación es máxima, ¿verdad? Y cuando está aquí, podremos decir que es máxima y negativa, pero eso en matemáticas también se denomina mínima. ¿Por qué? Pues porque, bueno, los números en matemáticas, los positivos son más grandes. Imagina que tengamos amplitud más 3 y la amplitud negativa entonces sería menos 3, ¿no? Y este sería, el punto de equilibrio sería el que tiene elongación 0. ¿Cuál es el número más bajo de todos? El menos 3. Pues por eso se dice que ese es el mínimo número posible que puede tomar la elongación. El número 0, cuando toma el número 0 se dice que es el nulo y el máximo sería el más alto, que sería el 3, ¿vale?
Bueno, era solamente eso aclaratorio. Bien, por un lado nosotros tenemos ahí eso, ¿verdad? También sabemos que, dada la naturaleza del movimiento vibratorio armónico simple, existen dos puntos en los que la partícula cambia de sentido. ¿En qué lugares cambia de sentido? En los extremos. Entonces, como aquí cambia de sentido, de aquí a aquí, pues cuando está ahí justamente, su velocidad es nula, es cero, porque al cambiar de sentido la velocidad pasa de ser positiva a negativa. Y aquí igual, la partícula viene hacia la izquierda y después cambia hacia la derecha, es decir, la velocidad cambia de ser negativa a positiva y por ello, en el cambio de sentido, justamente en el instante del cambio de sentido, su velocidad también es nula. ¿Vale? Bueno, pues ahora ya es cuando nosotros, con este dibujo, fijaros que ya tendríamos la respuesta. Dice, la elongación es mínima, elongación es mínima, es ahí, en ese instante es mínima, cuando la velocidad es nula. Y uno podría decir, bueno, eso es verdadero. Pero si se da cuenta, no siempre que la velocidad es nula, la elongación es mínima. ¿Vale? La velocidad es nula aquí y aquí. Y cuando la velocidad es nula, la elongación puede ser mínima, pero ojo, también máxima. Así que, ¿cómo es la afirmación? La afirmación es falsa. ¿Vale? Entonces, eso, que nosotros, todo el razonamiento este que hemos hecho, ese razonamiento está en nuestra mente. La persona que va a corregirnos este verdadero o falso tiene la capacidad de ver nuestra mente. Rotundamente no. Por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de plasmar aquí en el papel todo lo que teníamos en la mente. ¿Vale? Papel y boli y a escribir, porque nuestra mente, como decimos, lo que haya aquí, la profesora no lo sabe. Y vale que tú luego le digas, no, es que yo sabía que era por eso, ¿vale? Te va a decir, sí, pues precioso, precioso. Pero si no está escrito no me vale. ¿Ok? Entonces hay que tratar de redactar mucho. Vamos a intentarlo. Como podemos ver en el dibujo de más arriba, la partícula tiene velocidad nula, 0 metros por segundo, en los extremos, que es donde cambia de sentido. O sea que estamos describiendo el dibujo que hemos hecho. Ahora, dependiendo en qué extremo se sitúe la partícula, esta tendrá elongación máxima, si está en el extremo más A, es decir, si la elongación es más A, o mínima, si la elongación es menos A. Por tanto, no podemos asegurar que la elongación sea mínima cuando la velocidad es nula, porque si está en el extremo más A, la elongación será máxima, aunque la velocidad sea nula. Y ahora ya es cuando indicamos la conclusión. ¿Cómo es, por tanto, esta afirmación? Falsa. En definitiva, la afirmación es falsa. ¿Vale? Y aquí está todo completamente justificado. Daros cuenta que si yo hubiera querido decir de primera falsa o verdadera, para después dar el razonamiento, se me hubiera producido un bloqueo mental. Así que este es el esquema que tenemos que seguir. Leo el verdadero o falso, hago el buceo mental, hago un dibujo, puesto que el dibujo me va a ayudar a ordenar las ideas. Trato de redactar un argumento apoyándome en ese dibujo. Fijaros que lo que hemos hecho prácticamente ha sido describir el dibujo, a plasmar lo que teníamos en nuestra mente, lo que teníamos ahí en nuestra mente, lo que hemos hecho ha sido plasmarlo ahí
en el folio. Y ahora ya con eso, después ya hemos dicho si era verdadero o falso. Y es con lo que acabamos. ¿Vale? Venga, vamos a practicarlo en alguno más.